Bueno, ahora quiero que nos metamos en un tema, me pareció muy interesante esto, porque el Museo Manossi difundió en el marco del 245 aniversario de Patagones y Viedma un hallazgo arqueológico muy interesante que quiero que nos cuente el titular justamente del museo, Leonardo Dam. Ya lo tenemos en línea. Leonardo, buen día. Gustavo Bosco en FM de la Costa lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, esto fue dado a conocer en las últimas horas, es algo que han descubierto hace poco y lo difunden ahora aprovechando el aniversario. ¿Se descubrió recién? ¿Cómo fue esto? ¿Y qué fue, no? Bueno, sí. En principio, el equipo del doctor Nicolás Ciarlo, que es el responsable de esta investigación, viene trabajando, por lo menos en este tema desde el 2018, y este hallazgo se hizo el año pasado, justamente más o menos para esta fecha. Y se da a conocer ahora porque, bueno, esto suele ocurrir mucho en los campos académicos. Cuando se descubre algo importante, primero se hace una publicación y luego se da a conocer más masivamente, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que ocurrió, digamos. Ahora, creo que el 14 o el 16 de abril se publicó ese artículo creo que va el link, está por ahí disponible para acceder y leerlo. Y básicamente lo que se descubrió es un campamento de náufragos que, según los elementos que se encontraron en este campamento, serían los náufragos de la tercera expedición brasileña a Patagones, considerando que hubo una muy poco conocida en 1825, que vienen una especie de grupo comando, 18 personas del Imperio a recuperar un barco en bote de noche, uh-huh. ¿sí? Y después, bueno, son capturados. Después, la más famosa de todas, que es la del 7 de marzo, y ese mismo año, de 1827, hay una tercera expedición con por lo menos 3 naves que vienen con el mismo objetivo, ¿no? Venir, tratar de tomar Patagones. Una de las naves estaban apresadas en la zona de San Blas, que era de muy importantes dimensiones, era una fragata, por eso no podía entrar al Río Negro, así que estaba anclada en la zona de San Blas. Y bueno, tienen la mala suerte de que los atrapa una tormenta, y 2 de esas embarcaciones, el Marqués de Macellé y la Independencia o Muerte, son atrapadas por esa tormenta justamente en la zona de la entrada a la bahía de San Blas, entre el faro Segunda Barranca y la entrada, digamos, el canal de entrada a la bahía. Toda esa zona es una zona de muy difícil navegación. De hecho, hay una serie de bancos ahí que se le conoce como el Banco del Infierno, pero son toda una serie de bancos que, bueno, los navegantes inexpertos que pasaban por ahí, el barco solía encallarse y después el viento, cuando baja la marea, hace lo suyo, digamos, y eso es lo que le ocurrió a estas naves brasileñas, ¿sí? Que se ahogan ahí unas 50 personas, y unas 80, otras tantas son recuperadas por la única embarcación que quedó a flote, que es la Caboclo, que se vuelve a Montevideo, que es donde estaban las autoridades brasileñas, y bueno, y las otras 80 personas salen nadando como pueden a la costa, y ahí, bueno, se ve que establecen un pequeño campamento, que está 1 o 2 días, no mucho más, un espacio de tiempo muy acotado, porque las fuerzas de Patagones, como tuvieron noticias de que no venían acá, no pudieron entrar al Río Negro y que iban para San Blas, se fueron justamente para allá. Y bueno, ya se encuentran con la novedad de que 2 de las naves se habían hundido y de que estaban los náufragos ahí en la costa, así que los toman prisioneros y los traen para acá. Ajá. Y lo que se encuentra justamente es ese campamento de náufragos. Y esto se determina hay varias razones, pero hay una que es muy importante. Primero, que hay algunos cuchillos de uso naval, bueno, hay botellas, restos de botellas, de alguna cerámica, pero lo más importante es que se encontró un botón de dimensiones, o un sello, no está muy claro qué utilidad tenía eso, que parece ser de plomo, y que tiene el escudo del Imperio de Brasil, justamente el escudo imperial que se usaba en esa década del 20 durante la guerra con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ajá. Así que eso es lo que de alguna manera establece fehacientemente la datación y de quiénes serían esos efectos que ahí estaban, ¿no? Claro. ¿Esto en qué fecha fue, me decía? 1827, ¿pero qué fecha?
En octubre de 1827. Ah, está bien. Bueno, pocos meses después de la batalla, la más conocida, digamos, o sea, insistían los brasileños. Claro. Sí. De hecho, cuando muere Sheffer, acá en el Cerro de la Caballada, el que queda a cargo de la invasión es otro oficial británico de apellido Eyre, no me acuerdo ahora el nombre, pero el apellido era Eyre, que al poco tiempo logra escaparse junto con otros oficiales. Recordemos que todos los prisioneros capturados acá los embarcan en una especie de varias naves, ¿no es cierto?, en forma de tándem, y los llevan a la altura de Tandil. Ahí, bueno, desembarcan y los introducen a un lugar que se llamaba Cruz de Guerra, donde estaban construyendo un fuerte. Bueno, y son destinados a trabajar en la construcción de ese fuerte. Pero los oficiales, que estaban todos en un buque aparte, digamos, logran tomar ese buque y se fugan. Se vuelven a Montevideo, que era donde estaban los oficiales, digamos, todo el almirantazgo brasileño en ese momento. Claro. O sea, Uruguay estaba todo capturado por las fuerzas de Brasil, al menos la capital, y bueno, y ahí convence a las autoridades de que le permitan volver con otra expedición para tomar Patagones. Y ahí se ve que tenía muy buen poder de convencimiento este señor Eyre, porque le dan al menos 3 naves. Hay algunas fuentes que hablan de algunas naves más, pero nosotros tenemos certeza de que eran 3 por lo menos. Y bueno, tiene un desenlace fatal también, porque esto, ¿no?, los atrapa una tormenta. Y él es uno de los náufragos que luego es capturado por el comandante de Patagones, que era Paulino Rojas. La Carra ya había sido reemplazado por un nuevo comandante, y Rojas es el que le toca capturar a estos prisioneros, ¿no?, náufragos, entre los que estaba Eyre. Laura Misto dice, otra vez Eyre. No, me imagino. Otra vez acá. Sí, ¿qué pasó? Bueno, exactamente dónde encontraron esto, a ver si nos podemos ubicar. En radio es difícil, pero ¿dónde es más o menos? Más o menos entre el Faro Segunda Barranca hacia el norte. El Faro Segunda Barranca, recordemos, está como 85 kilómetros de Carmen de Patagones. Sí. Más o menos cercano a San Blas. Bueno, en esa zona, entre el Faro Segunda Barranca y la entrada, digamos, el paso seco que se le dice, que es la división con la isla de Jabalí, ¿no? Claro. Ahí en esa zona. Yo exactamente todavía no he tenido la oportunidad de estar en ese lugar preciso, pero bueno, queda en esa zona. Bien. ¿Qué había en la zona de San Blas en ese momento? En ese momento estaba... Sí, estaba el Gaviota. El Gaviota era una fragata. Había varias embarcaciones, pero la más famosa, la más conocida era el Gaviota, que era una fragata muy grande, creo que tenía 800 toneladas, una cosa así, que había sido capturada, una fragata brasileña. Los corsarios la capturan. Esa fragata se llamaba Duquesa Duponte, y como no podía entrar por su dimensión al Río Negro, no daba el calado, digamos, para poder ingresar, se establece, utiliza como puerto San Blas. Y ahí había una tripulación en su mayoría franceses, que estaban, bueno, reconvirtiendo esa fragata en una nave corsaria. Era una nave muy, muy grande. Y bueno, y ahí había marineros franceses, había seguros soldados del fuerte establecidos ahí, una pequeña guarnición. Recordemos que ahí en 1821, siempre decimos, se defendió de alguna manera por primera vez nuestros recursos marítimos pesqueros, porque era un lugar, San Blas, igual que ahora estoy recordando, ¿no?, el ingreso al Río Negro. Cuando ingresa a Villarino por primera vez, se encuentra que está repleto de elefantes marinos. Sí. Obviamente no quedó ninguno. Sí. Lo primero que hicieron es empezar a matar a algunos por diversión, y después para sacarle el cuero y el aceite, ¿no? Sí. Y la zona de San Blas, toda la bahía negada, todas esas islas, la isla de Flamenco, bueno, toda la serie de islas que están en esa zona, estaba también llena de estos animales. Y entonces venían barcos norteamericanos, ingleses y franceses a capturarlos, desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y jamás habían pagado un centavo. Recordemos que en 1821 nuestro país tenía 5 años de haber declarado su independencia, digamos, estábamos literalmente en pañales. Sí. Y ahí se decide, digamos, la autoridad provincial
y el comandante de Patagones, digamos, de común acuerdo deciden empezar a regular la pesquería. Uh-huh. Y ahí se establece un reglamento que rápidamente se convierte en la primera ley de pesquería de nuestro país, que es de 1821, donde se le cobra un impuesto a estas naves que venían a hacer este trabajo, cazar lobos, o sea, matar lobos, elefantes, ballenas, era parte de la pesquería, no nos imaginemos que era solamente un trabajo con redes. Uh-huh. Así que bueno, en ese momento se establece ese reglamento y hay un buque francés que le manda a decir al comandante de Patagones, dígale al comandante que le voy a pagar a cañonazos. Ajá. Bueno, este mensaje llega efectivamente acá al fuerte del Carmen, y el comandante se sube a un caballo y digamos, está cabalgando toda la noche. Él lo cuenta esto en un informe que manda el gobernador en ese momento. Dice, me amanecí en la bahía de San Blas y me fui a ver a este capitán. Bueno, y cuando se encontró con él, recién a las 5 de la tarde, por distintas razones, Sí. se lo recombine por sus balacadas y desatenciones, a lo que no tuvo que contestar. Dice, y bueno, y se lo trajo en condición de detenido hasta Patagones. Ajá. Recordemos que estamos a 100 kilómetros, Sí. y una vez en el fuerte le hizo mostrar los papeles de la embarcación, le hizo pagar la multa por estar ejerciendo la pesquería sin el permiso, le hizo pagar el permiso y el impuesto por todo lo que ya llevaba capturado, que en total fue una suma de 1.000 pesos, que era una fortuna, digamos, para ese momento. Pensemos que el presupuesto mensual del fuerte, con todos los soldados y todos los empleados que tenía, era 250 pesos por mes. Uh-huh. O sea que, bueno, era una suma importante, para tener una noción, ¿no?, de cuánto era ese dinero. Sí. Y así que, bueno, ese para nosotros es el primer acto de soberanía sobre nuestros recursos marítimos pesqueros. 1821. 1821. ¿Y esa es la fecha que se considera también la fundación de San Blas? 1821. Exactamente, Claro. exactamente. Ajá. Porque al no haber, este es un tema muy sencillo, al no haber un acta de fundación, siempre Claro. se considera para una población Sí. la primera escuela, el primer destacamento policial, Ajá. la primera estación del tren, o sea, una primera expresión del Estado, de alguna manera, en el lugar. Uh-huh. Y bueno, este hecho, digamos, da cuenta de que ahí había alguien que estaba acercándose a esas embarcaciones y cobrándole, o al menos Claro. intentando cobrar el impuesto. Claro, claro. Bueno, qué valentía, ¿no? Que eran valientes en esa época. ¿Cómo era eso de los cañonazos? Le fue a decir, decímelo ahora. Claro, y se lo trajo. No, tremendo, bueno. José Gabriel de la Oyuela fue el comandante ese que se fue hasta allá y lo trajo detenido. Sí, Claro, José Gabriel claro. de la Oyuela. Claro, bueno, qué historias, ¿no? Que hay tantas mini historias, micro historias, detalles que desconocemos y que nos tomarían toda la mañana, que ustedes lo van descubriendo a eso permanentemente, o pequeños hechos como este, ¿no? Este es un hecho grande. Eso es lo entretenido que tiene esta actividad, digamos, porque Sí. es digamos, tenemos 200, casi un cuarto de milenio, Uh-huh. nosotros acá, ¿no? La historia de Patagones. Así que constantemente encontramos cosas nuevas y bueno, realmente para nosotros es un placer hacer esto, así que Uh-huh. y contarlo, difundirlo, ¿no? Claro. Eso que se encontró en el campamento de náufragos, lo que me decía hace un ratito, ¿va a ir a parar en algún momento al museo local? ¿Dónde está ahora? ¿Qué se hace con eso? Claro, en principio los hallazgos, siempre los arqueólogos que trabajan, los equipos de arqueólogos que trabajan tienen un permiso, digamos, no es que andan boyando por ahí y dicen, vamos a escarbar por acá. Tienen un permiso de la autoridad competente, que en este caso es el Registro Provincial de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Allí, bueno, se presenta un proyecto, bueno, y finalmente se delimita un área y se te permite o no trabajar en ese lugar. Sí. Esas delimitaciones son tanto espaciales como temporales. Uh-huh. Es decir, se puede dar el caso de que haya dos equipos de arqueólogos trabajando en un mismo lugar, pero de diferente temporalidad. Sí. Es decir, alguien trabaja arqueología histórica y otro pues es arqueología más, digamos, de 2.000 años atrás, Uh-huh. o 3.000, Sí. o 10.000. Hace poco se encontraron restos de 10.000 años en Camarones. Y bueno,
Una vez que se encuentran los restos, esos objetos, digamos, tienen que ir por ley al museo de referencia, que en este caso sería el Museo Manossi. Ajá. Bueno. Pero previamente se hace un trabajo, ellos tienen un tiempo prudencial para esos elementos, hacerle análisis, bueno, todos los estudios que ellos consideren pertinentes, y finalmente después tienen que ser depositados en el museo de referencia. Claro, seguro. Bueno, Leonardo, gracias por contarnos todo esto, muy amable. No, por favor, Gustavo, siempre a disposición. Un abrazo. El director del Museo Manossi de Patagones, Leonardo Damm. Arrancamos por ese campamento de náufragos, que eso fue después de la batalla del 7 de marzo, octubre de 1827. E insistieron los brasileros, representaban a Brasil, pero era como el fútbol de ahora, ¿no? Un equipo de Brasil o de cualquier país tiene de jugadores de todos lados, ¿no? Bueno, ahí también se tenían capitanes ingleses y demás, esos que escaparon, o sea, los habían tomado prisioneros en el 7 de marzo, los envían después a Tandil. Los comandantes, o sea, la plana mayor, toma un barco de esos en los que lo llevaban, se escapan, se van a Montevideo, se rearman y vuelven. Heire, creo que dijo el apellido de ese que vuelve, que se lo vuelven. Imagínense la charla otra vez, Heire, ¿qué pasó? Y volvieron, o sea, quiso venir hasta acá, Heire. Ese era el que traía para los brasileños la mala suerte. Bueno, y encallaron ahí cerca del faro Segunda Barranca, como para tener una referencia, y se hundieron, hay 2-3 embarcaciones, se ahogaron 50 personas y 80 llegaron hasta la costa nadando, hacen un campamento y hasta los van a buscar de acá, se enteran, los van a buscar de acá, y los toman prisioneros. Ese campamento, ahí se encontraron cosas, ¿a cuánto dijo? Más o menos, 70-80 kilómetros de San Blas. En la playa se encontraron cosas, cuchillos, una especie de escudo y cosas por el estilo. Es lo que se encontró y se anunció ahora. Generalmente, decía Dan, se anuncian este tipo de actos, como por ejemplo el del aniversario de ayer. Bueno, esperemos que eso pronto esté, una vez que se hagan todos los estudios, en el museo local, para poder verlo a todo eso. Y además nos fuimos un poquitito más para atrás cuando le pregunté qué era San Blas en esa época. Bueno, y tenía todo lo que contaba recién, ¿no? Qué imagen, yo trataba mientras contaba Dan de hacerme no, es imposible, ¿no? Pero una especie de escena, de imagen de todo ese lugar, y este lugar en ese momento repleto de elefantes marinos, asesinados después, ¿no? Tanto esta zona al río, ¿no? Nosotros ahora vemos un lobo marino en el río y decimos, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué está acá? Bueno, estaba repleto de lobos y de elefantes. Y también San Blas, hasta que venían, los cazaban, primero por diversión, después por el aceite, el cuero, lo que sea, y hasta que vino uno y les empezó a cobrar. Y ahí empezaron los impuestos en Argentina. Nada, es una broma. Pero como diciendo, bueno, a los ingleses y franceses que hacían eso sin permiso, es decir, bueno, acá tienen que pagar. Esto es Argentina, que tenía apenas, ¿cuánto? 6 años.